luchar en mi contexto social por hacer visible mi fe, porque aquí no hay civilización cristiana, no es como ya en el pueblo de México, donde no, hombre, todos van a la fiesta de San Jerónimo y le hacen, o sea, toda nuestra civilización está construida en México en torno a los templos, a las fiestas. Las ciudades se llaman con esos nombres de santos y permanecen. En Estados Unidos no. Okay. No en todos los sitios, hay excepciones. Okay. Pero resulta que una sola vez te podías confesar. Una vez más después de que fuiste bautizado. Cuando tú ya cometiste pecado mortal gravísimo, te confiesas, pasa el tiempo y vuelves a cometer un pecado muy grave, mortal. ¿Qué es lo que pasa? Que tenías que permanecer hasta tu muerte como penitente. No podías comulgar ya. ¿Sí? Y entonces tenías que permanecer siempre, y luego era muy curioso, porque en los templos pues se sentaban hombres y mujeres separados, como hace poco, ¿no? Todavía en México. Y los penitentes hasta atrás. En la asamblea que se noten, a ver, los pecadores hasta allá atrás, por favor, ¿no? Nos quedamos acá con 5. Y luego, con aquellos jóvenes o adolescentes o niños que todavía no recibían el bautismo, después de la liturgia de la palabra, échenlos para afuera. No se pueden quedar a la consagración, ni los penitentes tampoco. O sea, no era solo de no pueden comulgar, sino se termina la homilía, vámonos, ¿sí? Porque ustedes no son invitados a comer la Eucaristía. Les hacemos eso en el templo, nos llegan denuncias contra los derechos humanos, ¿sí? Olvídense, ¿no? Pero bueno, en algún momento esto va quedando en la manera de celebrar la misa, en las indicaciones para los ritos, para la liturgia, decimos nosotros, para celebrar la misa. No nos da explicaciones de por qué, pero es muy curioso ver cómo tenían esas maneras. Y uno va diciendo, ¿qué es lo que se entiende con eso? Que para acercarse a comulgar hay que estar con el corazón limpio, que hay que haber recibido los sacramentos de la iniciación cristiana, que también las personas que no pueden comulgar pues no tienen por qué quedarse a ver y a responder en la consagración, porque no van a comulgar al final del día. Entonces que vengan nada más a una paraliturgia y ya. Es como cuando el padre les dice bien poquita gente porque llevaron a una presentación de un niño. No, que sí vamos a tener mucha gente. Tú ves ahí a 10 personas, misa, y le preguntas al inicio, ¿y quién va a comulgar? Nadie. No celebramos la misa. O sea, celebramos para liturgia y se acabó, que le regresen otra parte de su dinero. Porque si no, ¿qué chiste tiene? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿por qué ellos eran así perruchos, como muy rígidos en eso? Pues porque tenían mucho fervor. El evento que Jesucristo había sucedido hace 50, 100, 150 años, lo sentían muy inmediato. Y además, el mundo los perseguía o los persiguió. Y entonces ellos estaban haciendo este proceso para contagiar más de la fe en Jesucristo, que creyeran, y entonces eran muy duros, incluso hasta hacer la palabra con su fe, muy estrictos en el tema de ver, no, así, aquí estos blancos, el negro, no hay más. ¿Okay? Muy bien. Por ejemplo, al principio nosotros vamos a descubrir, luego eso se va teniendo modificaciones, hasta que llegamos a nuestra manera de celebrarlo y de creer lo que está en la palabra de Dios. Por ejemplo, las viudas, si alguien enviudaba, y en esos tiempos enviudaban muy jóvenes, porque no había penicilina, ¿no? Es decir, no había vacunas, no había cosas. La gente que llegaba de más de 50 años eran 1 de 10, ¿no? Okay. Pero entonces, cuando se enviudaba, si enviudaba joven, no se podía volver a casar, pasabas al ordo veduvorum, es decir, al orden de las viudas, y se veía en consagración un tiempo y en una región. Ya después en otras regiones, en esos mismos siglos, se dio el tema de que Jesús dice en la palabra de Dios que en el cielo permanecen, o sea, que no se da matrimonio en el cielo. Triste noticia para unos que no nos veremos en el cielo, seremos otra vez medio mujer, que no, pues, ¿sí? Que se acabó. Unos ríen de alegría y otros de tristeza. Bueno, no, que ya no está, aquí está la familia fulana tal, no, y ya no, que como los ángeles que se disuelven, que los sacramentos se acaban con la muerte, pues, ¿no? Que el vínculo se rompe.
por eso el señor se puede casar con otra señora, aunque los hijos se enojen, porque es el gran problema, ¿no? Okay. Bueno, pero todo eso lo vamos entendiendo, no se les olvide, a la luz de lo que dice la palabra de Dios. No podemos hacer nada que esté en contra de la palabra de Dios y su recta interpretación, ¿verdad? Su recta interpretación. Por eso, cuando en el efecto del magisterio del Papa Francisco, cuando algunos decían que en su encíclica sobre la alegría del amor del matrimonio y de la familia, se daba permiso ya para que los padres le dieran la comunión a personas divorciadas vueltas a casar. Nunca van a encontrar ustedes una línea así, ¿eh? O sea, vinieron muchas interpretaciones del magisterio de lo que quiso decir. Se hablaba de que se viera caso por caso, que se examinara, que se condujeran algunos, lo podemos entender de esta manera, al tribunal eclesiástico, porque a lo mejor su matrimonio era nulo, todo esto, ¿no? Pero nunca vino eso así. Y nunca va a poder venir así, porque luego los domingos nos sale un evangelio bien bravo. Un evangelio que es incómodo. Cuando estás empezando a hacer que tu hijo que está divorciado, vuelto a casar, vaya a la iglesia, y tú como tienes tu misal y sabes que el siguiente domingo va a haber ese evangelio, mejor dile que no vaya. Sí. Porque luego hay unos padrecitos también que la van a soltar así, pero sin más, ¿no? Y por eso se van a condenar los divorciados vueltos a casar, porque el evangelio acaba de decir que comete adulterio quien deja a su esposa y se junta con otro y no sé qué. ¿Cómo hacemos con esa página de la Biblia? ¿La arrancamos? ¿O qué hacemos para darle la comunión? Que los queremos mucho, que son bien buenas gentes, que es bien buena dentista, que es muy buen ingeniero, que hace obras de caridad. Sí, todo sí. Pero ¿qué hacemos con esa página de la Biblia? ¿La arrancamos? ¿No la decimos? Siempre cuando sale ese evangelio les digo, bueno, al ver entendedor, pocas palabras, ¿sí? Acabamos de escuchar y todos decimos hasta se agarran más, por muchas circunstancias y situaciones, ¿no? Entonces siempre el magisterio nunca va a decir cosas contrario a lo que dice la palabra de Dios, ni contrario a la práctica de los primeros siglos. Bueno, hay otro sitio más, solo por poner otro ejemplo de la tradición. Dijimos, ¿sí? La clase de innovación, ¿esa sí se vale o no se vale? No se vale la innovación en las cosas esenciales, ¿no? Por ejemplo, alguien dice, no, es que yo creo en el poliamor, ¿no? Nos queremos casar 3 y ya aceptamos, son dos hombres y una mujer. Ya sabemos, no sé qué queremos, recibir la bendición nupcial, que no pues cómo lo hacemos con los relatos bíblicos, el magisterio, etcétera, ¿no? No, nosotros nos queremos casar, pero ya sabemos que es temporal, que nos vamos a pelear y que en 5 o 6 años se acabó, ¿sí? O sea, hay consentimiento de esto, no sé qué. Entonces, padre, por favor, dame la bendición, porque así está.